En un momento se incorpora con nosotros. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars, y el día de hoy estaremos trabajando con Verónica Rodríguez, una de nuestras compañeras en el área de diseño instruccional, que abordará un tema, me parece bastante importante para nosotros en la parte docente, que tiene que ver con la importancia de la retroalimentación y la motivación de nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bienvenidos. Vero, sé que ya estás aquí lista. Entonces, sí, por favor, nos compartes tu pantalla y nos platicas un poquito sobre la dinámica que tendremos en el webinar para que podamos empezar. Muchísimas gracias, Elcita. Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados, gracias por asistir. Vamos a iniciar con nuestra plática de hoy. Como lo acaba de mencionar ya Elsa, hablaremos de la retroalimentación, su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento les comparto pantalla. Listo, ¿sí la ven? Gracias, Verito. Gracias a ti, Lalito. Perdón, Edgarito. Pues bueno, como ya lo mencionamos, vamos a platicar un rato sobre la importancia de la retroalimentación. Nuestro objetivo en esta plática es comprender la importancia que tiene la retroalimentación a través del proceso de enseñanza-aprendizaje para proveer al estudiante la atención adecuada y puntual sobre su desempeño con el fin de que valore su aprendizaje o bien, si es necesario, realice mejoras. Platicaremos sobre qué es la retroalimentación en el aprendizaje, la retroalimentación como un factor indispensable en la educación, las características de la retroalimentación durante el aprendizaje y finalmente la retroalimentación y la motivación. Para adentrarnos en el tema, primero vamos a identificar qué es el aprendizaje y qué es la retroalimentación. Aprendizaje significa atrapar, apoderarse o adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o bien de la experiencia. Este puede ser deliberado, involuntario y consciente o inconsciente. Involuntario o inconsciente, pues justamente porque también lo adquirimos a través de la experiencia y a veces no nos damos cuenta de este aprendizaje. En términos generales, la retroalimentación es un proceso a través del cual un sistema recibe energía recibida por sí mismo que garantiza su comportamiento. Pero de lo que hablamos hoy, pues es de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La retroalimentación en este sentido es proporcionar al estudiante información acerca de la calidad de sus tareas, sus trabajos, actividades y en general de su desempeño. Es decir, reconocer sus fortalezas y sus aciertos para motivarlo y despertar en él un interés de mejora continua. La motivación a través de la retroalimentación es muy importante, pues sin duda con ella se logra un impacto positivo en el estudiante, haciéndolo más participativo y con mayor disposición en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La retroalimentación también ayuda a enseñarle al estudiante, en caso de ser necesario, sus puntos de mejora, sus puntos de oportunidad, y con ello invitarlo a la reflexión y así generar una mejora en su desempeño. Veamos la retroalimentación como un factor indispensable en la educación a distancia. Vero, ¿Sí? ¿podrías verificar tu presentación? Porque seguimos viendo la lámina del título nada más. Ok. Entonces, si dejas de compartir y vuelves a compartir tu presentación, ahora sí, ya estamos viendo el objetivo. Gracias, Vero. ¿Me dices, por favor, nada más si avanza? ¿Ya estamos en temario? No, estamos viendo el objetivo. Listo. Ya, Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ya pasamos con el temario, estábamos por aquí en lo que era el aprendizaje, ya también platicamos que es el adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia.
¿Sabes qué? Voy a volver como me dijiste, a cerrarlo porque sí se me queda trabado el botón, ¿sí? Sí, gracias. Darle clic en la PPT. Maestra, buenos días. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, mire, le comento, aquí en mi página de la junta de Teams, a mí me aparece un dispositivo que me ayude, bueno, ya no aparecía, yo podía cambiar ¿cómo se llama? Las diapositivas de una por una. Ahorita ya desapareció el momento que dejó de compartir. Creo que ya, ¿verdad? Aparecer. Sí, creo que ya se puede, ahora sí, ya la está moviendo usted y ya se puede. Sí, ya, exacto, ya la estoy moviendo yo. Listo. Ok, si no, ya quedó. Sí, muchísimas gracias. No, contrario. Bueno, habíamos platicado ya sobre lo que es el aprendizaje, sobre lo que es la retroalimentación en general, y nos habíamos ya metido a la parte de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es proporcionar al estudiante pues la información acerca de la calidad de sus tareas, sus trabajos, sus actividades en general, su desempeño, y reconocer sus fortalezas y sus aciertos para motivarlo y despertar en él un interés de mejora continua. La motivación a través de la retroalimentación es importante. Sin duda, con ella se logra un impacto positivo en el estudiante, haciéndolo más participativo, con mayor disposición, y es un proceso que en su enseñanza ayudará. La retroalimentación también le enseña al estudiante, cuando es necesario, sus puntos de mejora, para invitarlo con ello a reflexionar y así generar una mejora en su desempeño. Ahora sí vamos a platicar sobre la retroalimentación como un factor indispensable en la educación. Pues como docentes estamos conscientes que la retroalimentación es un factor que debemos utilizar de manera óptima para que los estudiantes a través de ella puedan reflexionar y a través de esta reflexión desarrollen o mejoren los conocimientos, habilidades, actitudes que aplicarán tanto en sus actividades escolares como en su vida diaria. Por lo anterior, debe existir siempre un diálogo constante entre el docente y el estudiante. ¿Por qué es importante la retroalimentación? Porque la retroalimentación provocará diferentes sentimientos en los estudiantes, como satisfacción, relajamiento, confianza, pero también puede crearles desilusión, asombro, sorpresa o incluso irritación. ¿Tienes una idea de cuál? Por favor, les pedimos cerrar sus micrófonos. Solamente los abrimos en la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Con la retroalimentación debemos lograr que los estudiantes reflexionen sobre lo realizado en sus actividades, identificando si logran cumplir con el objetivo de las mismas para seguir trabajando así, y de no cumplirlo, alimentarlo para que logre mejorar su proceso de aprendizaje. Lo importante en una retroalimentación es que el estudiante sabrá qué es lo que está logrando y qué no ha logrado aún. Vamos a platicar un poquito sobre las características de la retroalimentación durante el aprendizaje. Las características principales que debemos considerar son: identificar y conocer cada tarea que vamos a revisar y retroalimentar, trabajar con la rúbrica de evaluación correspondiente y familiarizarnos con los espacios de trabajo virtuales o presenciales en los que se realizará el proceso de retroalimentación. Por lo anterior, es importante conocer el diseño de cada actividad. Ayer justamente se tuvo una sesión sobre el diseño de las actividades que manejamos.
Partiendo de lo anterior, es importante que consideremos que una retroalimentación alcanzará tres fases. Dar y recibir la retroalimentación, donde se involucra el docente y el estudiante, comprender la retro para tomar acciones de mejora que le corresponde al estudiante y finalmente llevar a cabo la acción a seguir, es decir, cómo mejorará la actividad. También le corresponde al estudiante. Y en este proceso, la acción del docente con respecto a la retroalimentación debe enfocarse en la construcción colaborativa, tratando de que impacte de manera positiva a los estudiantes, despertando en ellos interés en el aprendizaje, ya sea en línea o presencial. Algunas recomendaciones que se dan para una retroalimentación escrita, que es sobre lo que estamos trabajando hoy en día por estar prácticamente y al 100% en línea, es cuidar el uso de las mayúsculas, cuidar el color de la tipografía. Sabemos que, por ejemplo, el rojo es un color agresivo. Usar palabras cálidas, ser propositivos siempre en la retroalimentación y ser concretos. No tenemos que hacer una retroalimentación muy extensa, sino concreta, pero sí siempre con el fin de motivar al estudiante. Ya hubo un webinar donde se habló sobre las actividades que en el modelo a día tenemos. Vamos a recordarlas. Tenemos los foros, los desafíos, las preguntas de comprensión, los ejercicios de reforzamiento, las tareas, que son en este caso proyectos entregables, y las evaluaciones. La retroalimentación debe partir de las rúbricas y del objetivo de cada actividad. Una vez que como docentes recuperamos toda la información que existe en plataforma, también debemos reforzar justo a través de la retroalimentación conceptos o ideas específicas en las que los estudiantes los identifiquen para que así se pueda generar un mejor desempeño a nivel grupal. Y vamos a platicar ahora de la retroalimentación y la motivación, que es el punto clave de la retro. La retroalimentación juega un papel importante en la motivación del estudiante dentro de su desarrollo escolar. ¿Por qué? Porque al reconocer sus fortalezas y sus aciertos, el estudiante de manera automática aumentará su autoestima. Con un reconocimiento, él está aumentando su autoestima. Pero también con ello logramos identificar de forma clara los puntos a mejorar y con esto el estudiante reforzará su autoestima. En la lámina anterior la está aumentando y en esta la está reforzando, pero finalmente el punto es que el estudiante logre mejorar en todo su desarrollo. Bueno, como docentes debemos con nuestras retroalimentaciones fomentar en los estudiantes la investigación, la responsabilidad y el compromiso para realizar y mejorar las actividades, para que contribuyamos de esta forma positiva en generarle a él confianza y así fortalecer sus aprendizajes. Como conclusión podemos decir que la retroalimentación debe provocar efectos perdurables en los estudiantes, no solo en el aspecto del aprendizaje en áreas concretas, sino en el desarrollo de habilidades y competencias que le van a servir para toda su vida. Para llevar a cabo el proceso de retroalimentación con resultados satisfactorios, es importante considerar las habilidades pedagógicas del docente, el nivel de actividad de estudiantes y el esfuerzo compartido entre ambas partes. Y bueno, antes de entrar a la sección de preguntas, y aunque no es el tema que tocamos hoy, me gustaría compartir con ustedes de forma general y rápida algunos tips y recomendaciones para las clases virtuales, sabiendo justo que pues, hoy en día todos estamos manejando nuestras clases de esta forma, a través de diferentes herramientas, Zoom, Teams, Classroom, etcétera, ¿no? Pero es importante que lo toquemos de manera ligera y de manera general para que también se lo lleven como parte del webinar de hoy. Lo primero, el docente debe reconocerse como líder en el aula virtual y es quien tiene el control de la clase. Yo, en forma particular, les recomiendo que se haga un reglamento con los señalamientos de cómo se va a interactuar en el aula. Por ejemplo, ¿no?
pedir que todos ingresen con sus micrófonos silenciados. También, de hecho, el docente puede silenciar a todos y cuando alguien quiera participar deberá alzar la mano, se le puede activar el micrófono y al finalizar se le puede apagar. Si vieron ustedes cuando entramos aquí, hubo unos puntos en los que se solicitaba esto, ¿no? Que les acabo de mencionar, tener micrófonos cerrados, mantenerse sin distracciones de ruido, etcétera. Entonces, otra cosa puede ser también que les pidan que activen sus cámaras. ¿Por qué? Porque el saber que se les puede ver los obliga a estar atentos. Cuando un alumno sabe que lo estamos viendo, pues es más difícil que logre pararse, irse. Sabemos que hoy puede haber alumnos que llegan, se conectan y se van. Y ya no supimos si se quedaron o no se quedaron y si nada más se conectaron para que viéramos los nombres, ¿no? Podemos también incluir en este reglamento, por ejemplo, el pedir respeto, educación al comunicarse, dejarles muy claro que no se aceptará ninguna broma, burla o falta de respeto hacia nadie. Y además, si esto sucede, pues el docente tiene la opción de sacarlo de la sala o de hablar con el alumno, diciéndole que puede afectar su calificación. En fin, lo importante es que el docente sepa que es el líder de su aula y que es quien tiene el control de la clase. Ahora, tips que se me ocurren para nosotros como docentes. Hablar siempre hacia la cámara. Si nosotros hablamos hacia la cámara, el estudiante sentirá que se le está viendo y hablando directamente a él. Hay que usar un tono de voz alto, no gritar, pero sí un volumen que nos logre ayudar a modular y que los mantenga siempre atentos. Otra cosa también que podemos utilizar es el gesticular para atraer la atención de los estudiantes, o sea, caras expresivas, movimientos de manos. La intención es llamar al estudiante a estar atento en la cámara, en el video. Ya lo habíamos visto en la clase en línea de mi compañero Fernando, un webinar anterior, que las clases deben de ser ágiles, ¿no? Prepararlas siempre de forma simple y concretas para el tiempo que tenemos ahora, para que también podamos estar con los alumnos el tiempo que es necesario. Hoy en día ya están muy cansados los alumnos, ya incluso no nada más los que de presencial se fueron en línea, también los de línea por toda la situación que esta cuarentena está generando. Entonces, están aburridos, ya se sienten cansados, hay que tratar de tenerlos siempre contentos o atraídos con nuestros temas, ¿no? Hay que generar, por ejemplo, también participaciones sorpresas. No sé, Jesús, ¿podrías leer el texto que está en pantalla ahorita, por favor? Pero generándole atención, no temor, o sea, no son los exámenes sorpresas o las preguntas sorpresas, no, me vas a ayudar con lo que está en pantalla. Y eso hará que el estudiante tenga que mantenerse atento en todo momento en la clase, porque sabe que en cualquier instante puede ser solicitada su participación. Y bueno, pues siempre estar preparado, que también ya lo había comentado Fer en su webinar, siempre estar preparado para enfrentar cualquier inconveniente ajeno. Puede ser un estudiante que entra tarde, una conexión intermitente que puede estar apareciendo o desapareciendo a alguien, pausando, o de uno mismo, ¿no? Como a mí ahorita que me pasó con la presentación, se me varían los botones, no avanzaba. El perro, el señor de la basura. En estos casos solo hay que tomarnos el tiempo necesario para dejar que pase el inconveniente, no entrar en pánico y seguir con nuestra clase. Nosotros somos los maestros, somos los expertos, conocemos en su mayoría, a lo mejor también habrá quien tenga grupos nuevos, pero en su mayoría conocemos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, conocemos a cada uno de ellos. Entonces hay que aprovecharnos de esto para las retros, para saber cómo llegar y para saber cómo tenerlos siempre atentos a nuestras clases en línea, que pues es lo que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que entramos a la parte de preguntas, respuestas, comentarios. A lo mejor el tema se presta más que para preguntar o responder, pues para compartir experiencias de cómo estamos trabajando todos con las retros, cómo estamos trabajando todos con estos inconvenientes de tecnología, bueno, sobre todo, por ejemplo, de esta parte de los alumnos que están cansados. No sé si alguien quiera compartir, comentar, preguntar algo. Hola, Benito. Fíjate que en el chat tenemos algunas preguntas, las voy leyendo.
Nos pregunta María Guadalupe Cortés, dice, ¿cuáles son los elementos teóricos de la retroalimentación? Pues bueno, como tal dependerá de cada asignatura, pero pues como lo comenté, por ejemplo, tenemos la parte de las frases que vamos a utilizar. Siempre tenemos que tratar de generar en el estudiante motivación, siempre ser propositivos en su mejora. Siempre tenemos que buscar que el estudiante reciba la retroalimentación de una manera cómoda, no agresiva, no como, no como juzgando, no como criticando, sino para aportar algo en su desarrollo. Entonces, pues es importante esa parte de saber cómo ser cálidos con ellos, cómo lograr que el estudiante se interese en mejorar y en seguir con su avance, no dejar que una retroalimentación lo desmotive y entonces diga, pues no, ya para qué, no, al contrario, motivarlo a seguir. Muchas gracias, Berito. Bueno, creo que ya has comentado alguna parte. Nos preguntan por ahí cuáles serían los tips para motivar a los alumnos precisamente. Ya comentabas alguno, no sé si tengas alguno otro por ahí. Perdón, no te escuché nada más que había uno y que el otro ya no escuché. Ay, perdón. Nos preguntaban o nos comentaban cuáles serían algunos tips para motivar a los alumnos. Ya has mencionado algunos, pero bueno, si tienes algún otro tipo por ahí, pues, ok, por favor. Claro, pues lo primero es fomentar la participación activa del estudiante en su aprendizaje, ¿no? O sea, si nosotros le fomentamos la participación, él sabrá que está siendo considerado y eso va a ser un motivante para él. Después es estarle brindando constantemente los aciertos, bueno, marcándoles sus aciertos. Otra cosa que puede ser es promover entre ellos mismos pueden aprender por ejemplo, hay espacios, en nuestro modelo los foros pues no son ponderables, sin embargo es un buen espacio que podemos aprovechar para poder hacer una retroalimentación grupal, para promover que los mismos estudiantes sepan evaluarse a sí mismos, entre ellos, y de esta forma también hacerlos que se sientan con más ganas de estar participando, ¿no? En los espacios que corresponde como profesor, pues bueno, decirles que entendemos que todos estamos pasando por una situación complicada, para los alumnos que están en presencial y que de repente tuvieron que cambiar al 100% a modo en línea, pues no está siendo fácil, igual que para los docentes, que para los maestros. Entonces, yo creo que siempre mostrar nuestro lado empático con todos los estudiantes. Habrá sin duda estudiantes que sean más profundos y que nos puedan compartir experiencias. A lo mejor habrá alumnos que tengan algún familiar enfermo, en fin, siempre la empatía es una de las características fundamentales de la retroalimentación que como profesores debemos tener para poder estar en el mismo canal del estudiante. Muchas gracias, Berito. Nos pregunta Rubí Ramos, porque ya se me volvió la retroalimentación. Dice, bueno, ¿en qué momento se tiene que implementar la la retroalimentación, perdón, es que estaba en dos partes? ¿Es diario o semanal? ¿Tiene que ser grupal o individual? Por aquí el cita creo que ya le contestó algo. Déjame que lo leo y si quieres complementar, adelante. Dice, hola Rubí, la retroalimentación debe ser constante. En nuestro modelo tenemos diferentes actividades que se van haciendo a lo largo de las sesiones. No sé si quieras complementar con algo más, ¿no? Sí, exacto, pues creo que es un poquito lo que acabo de mencionar. Sabemos nosotros, en una de las láminas venía justo eso de saber, de identificar nuestras actividades y sus espacios, identificar nuestras rúbricas y de ahí nosotros nos podemos tomar
para saber cuándo va a ser la retroalimentación grupal, cuándo va a ser general, cuándo tiene que ser individual, porque a lo mejor si tengo un alumno que venía muy bien y de repente ya estoy viendo que se me está yendo, entonces puede ser que yo tenga un foco con él y lo puedo tomar de forma individual. Sin duda también tendrá mucho que ver con los grupos que manejamos. Habrá grupos de 20, pero a lo mejor habrá grupos de 50, 70, 80. Sí tiene que ser una retroalimentación constante, porque es parte de que funcione como motivación, pero sí nosotros como docentes somos los que debemos identificar nuestras actividades, nuestros espacios e incluso nuestros alumnos para saber qué tipo de retroalimentación se adapta mejor a cada circunstancia. Muy bien, nos escribe Indra Flores, dice, yo tengo alumnos que en las tareas aportan más de los que específicamente se les requiere. Siempre les reconozco el esfuerzo y el interés que demuestran en nuestras materias. Sin embargo, se me complica un poco pedirles de manera asertiva que no hagan más de los que se les pide, para no desmotivarlos. ¿Alguna sugerencia para retroalimentar en ese sentido? Híjole, ves que yo creo que no tendríamos por qué pedirles un poquito menos. Si ellos están dando más y sus trabajos, como justo lo está diciendo, se está reconociendo un esfuerzo, yo creo que está bien que ellos trabajen de esa forma. Yo no sería de la idea de que les pidiéramos que sean más específicos. Bueno, a menos de que a lo mejor se estuvieran adelantando a temas, ¿no? Pero si está dentro del mismo, yo creo que está bien eso, reconocer, incluso felicitar y motivarlo a seguir participando así. Siempre es mejor ser reactivo que proactivo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Brito. Ahí nos pregunta Claudia Florio si podemos... Si nos vas a poder compartir la presentación, Brito, nos comentan. Sí, Yo creo claro. que sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, muchas gracias. Pues creo que las demás ya son algunas observaciones. Bueno, te felicitan mucho por el tema. Bueno, ya tendrás oportunidad de leerlas ahí en el chat. Sí, Esas muchas gracias. felicitaciones. Y creo que no hay más preguntitas. Bueno, cualquier cosa, de todos modos nos quedamos, se comparte la presentación. La última parte de la que hablé de los tips o las recomendaciones, del reglamento y de todo esto de las clases virtuales, no viene en la presentación porque en realidad es un tema que lo incluimos ahorita ya al final y fue, bueno, nada más como un agregado cultural a esta sesión, pero no es parte necesitaríamos una webinar de solo ese tema, pero cualquier comentario sobre eso, pues también si lo requieren, lo adapto a unas 2, 3 laminitas y lo compartimos, ¿sale? Perfecto. Pues muchas gracias, Brito. Y antes de que se desconecten, les pedimos que por favor nos ayuden a contestar una brevísima encuesta, de veras que no les va a llevar más de 2, 3 minutitos. Es para calificar este webinar, para escuchar si tienen algunas proposiciones de ustedes de temas que quieran que abordemos en estos webinars. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Así que le paso el micrófono para despedirnos. Sí, muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Vero, por compartirnos este webinar con información. Me parece importante y sobre todo que pues nos hace mucho sentido a quienes estamos trabajando en la parte docente y que tenemos que considerar toda esta serie de elementos y estrategias para retroalimentar de manera efectiva y además que pues a partir de esto nosotros podamos motivar a nuestros estudiantes y seguir manteniendo el interés, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la presentación y también a los profesores que nos están acompañando el día de hoy, todas sus preguntas, las estamos leyendo, las estamos conociendo, respondiendo en el chat y pues ahorita terminamos justo de dar respuesta y con esto cerraríamos nuestro webinar del día de hoy y el día de mañana continuaríamos con el webinar de Fernando, ¿no? El de planeación de sesiones para los profesores. Entonces, muchas gracias, profesores, y quedamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación y pues a motivar, porque estamos en una época en donde necesitamos motivación en toda nuestra vida, ¿sale? Muchas gracias. Gracias, excelente webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Bye, Hasta saludos. luego. Gracias por todo. Saludos, gracias. Muchísimas gracias, muy buenos tips. Gracias.